¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Un nuevo capítulo de Catalejo. Hoy solo le mandamos un beso grande a la querida Gisela Gentile, que anda con una neuralgia del trigémino, para aquellos que conocen, ¿no? Ese padecer, no le envidiamos nada, sí le deseamos pronta recuperación. Y aquí estamos para tratar estos temas que nos gustan, que nos interesan y que claramente deben estar en la agenda permanente de todos los medios que están relacionados a la salud mental, ¿no? Una salud mental que sigue ninguneada en tiempos claramente todavía de ajuste a la salud permanentemente, que dar debates que creíamos ya cancelados, terminados y conquistas, ¿no? Que no se deberían volver a poner en el tapete. Volvemos a debatir lo mismo y es la salud mental, claramente la que siempre queda relegada de todo debate político, de mucho debate social, y por eso hoy también hemos convocado a una querida amiga, psicóloga, Magalí Besón, para charlar sobre algo que convive con nosotros muchas veces, silenciosamente, hasta como tiene una cierta aceptación social. Cuando uno dice, estoy un poco deprimido, en realidad la depresión es mucho más complejo que eso. ¿Cómo te va, Maga? Hola, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Cómo va? Gracias por la invitación. No, es un placer. Siempre la convocamos. Yo que te dije, no va a ser la última, nunca es la última, porque la salud mental es algo que nos preocupa, y más en estos tiempos, ¿no? Donde son tiempos que generalmente empujan a que ciertas patologías o se agraven o emerjan otras. La depresión, porque uno dice, está un poco, dale, está un poco depre. Pero a veces la depresión me parece que, aparte de no ser tomada con la seriedad y la importancia que necesita, vemos que aflora o está aflorando demasiado en el ámbito cercano, en personas que por ahí están en el ámbito de cercanía y que nos debe preocupar, ¿no? ¿Qué entendemos por depresión, Maga? En principio me parece muy válida la inquietud de ustedes, porque permite situar una problematización de la cuestión de la depresión, Exacto. de la pregunta, a partir de poder empezar a pesquisar cómo es que circula esto socialmente. Tal cual. ¿No? Cuando vos decís, bueno, estoy un poco de bajón, como un estado aceptable, puede que se esté corriendo el riesgo también de banalizar un modo de Tal sufrimiento cual. que está requiriendo una atención. Pero también, de la mano de esto que traes, me preguntaría, bueno, ¿cuáles son las representaciones o las ideas, digamos, compartidas mayoritariamente en torno a qué es estar deprimido, ¿no? Y ahí es donde me parece que podemos empezar a lo mejor a apelar un poquito a la psicología, al psicoanálisis, para poder, dentro de lo que nos presta, tratar de precisar algunas cuestiones y poder pensar con más claridad para ver cómo abordar cuando Tal es cual, necesario, porque también está ¿no? lo otro. Bueno, hay que salir a hacer algo, ¿no? O tomaste te ayudo con este libro, que a veces ayudan los libros, eso es innegable, pero no como un todo, ¿no? No como una verdad absoluta para dejar apoyado, o te tiran 4 o 5 frases. Tal cual. O sea, apoyate en algunas de esas frases que va a andar bárbaro. Exacto. Se parece un poco más complejo, ¿no? Sí, bueno, hay una cierta idea de lo que es estar deprimido que se da muy la mano con, bueno, esto que decís y que podríamos pensar como discursos o propuestas motivacionales, ¿no? Esta cuestión más ligada a la autoayuda, más ligada a la idea de que hay un problema de sufrimiento que es, digamos, actitudinal, ¿no? Y que si vos modificás tu actitud o apelás a tu voluntad, algo de esto se va a poder revertir. Exacto. Entonces uno dice, bueno, ahí hay un modo de entender la depresión subyacente, ¿no? A partir de esa propuesta podemos inferir que hay una forma de pensarlo. Como el psicoanálisis es mucho más complejo. Como el humano, digamos, ¿no? Como la lo especie, humano mismo claro. trata de acompañar esa complejidad de la subjetividad humana, dice, ojo, porque puede haber tristeza, digamos, y no haya depresión. Puede alguien estar inhibido. Pero para eso hay que escarbar, digamos, un poquito, Parece que ¿no? escarbar, Claro. y hay que empezar a hacer algunos distingos que son un poco más rigurosos, ¿no? Alguien puede estar de duelo, puede estar respetándose un momento que es de repliegue, porque su energía está puesta en ese trabajo de ver, a ver qué perdió en eso que perdió. Como dice Freud, hay que ver qué perdimos en lo que perdimos. Esa es la tarea del duelo, en reconstruir toda su vivencia con eso que puede ser una pareja perdida, un amigo perdido, un familiar fallecido, en fin, un trabajo amado que se perdió. Claro. Tengo pacientes que perdieron trabajos muy queridos a partir del triunfo de Milei, por ejemplo, ¿no? Entonces, hacer el duelo de ese proyecto que no era solo personal, profesional, sino también colectivo, enlazado a una idea de país perfectible, pero muy distinta a la que hoy domina, ¿no? Desde el Ejecutivo, bueno, supuso todo un trabajo. Ahora, que algo de ese proceso derive o no en depresión requiere de algunos elementos que tenemos que poder precisar. La tristeza no explica per se la depresión. Claro. La inhibición, es decir, el hecho de sentir que tendría ganas de hacer algo pero no lo hago y me está costando, tampoco, digamos. Es más complejo, y ahí es donde empezamos a hablar de otro tipo de sentimientos que podemos encontrar en la depresión y que quizás están más ligados con algunas dificultades en el plano de la autoestima,
el sentir el propio sujeto que es culpable, exclusivo de eso que le está pasando, el estar sintiéndose muy frustrado, pero alimentando a veces muchos fantasmas de odio por esa injusticia que siente, que vive, y quizás no encontrando la forma de canalizar ese enojo, ese disgusto, ¿no? Algo de los fantasmas destructivos crecen y se siente al mismo tiempo culpable. Digamos, los mecanismos son bien complejos y hay que poder indagarlos en cada situación, y por supuesto también pensando que de la época presta elementos para que esto empiece a ser algo epidémico. Claro, porque por ahí, en esto de banalizar, ¿no? Muchas veces la depresión, como otras patologías ligadas a la salud mental, entendemos aquellos que por ahí no nos enfrascamos en análisis por ahí vacíos o muy desde el llano, que hay gobiernos o que hay políticas económicas que lo hemos vivido en los 90, ¿no? También en el 2001, digo, que disparan patologías que tienen que ver con la depresión, el índice de suicidios que también crece, que a lo mejor es otro tema, ¿no? De que no se habla porque siempre está como esa cuestión tabú cuando hablamos del suicidio, en lo familiar, en el seno de la amistad, es como que el que se quita la vida es mejor no hablar de eso, cuando en realidad deberíamos hablar, ¿no? Del porqué o qué derivan eso. Podemos dejarlo para... No, pero me parece interesante. Pero que está ligado. Y uno ve, digamos, por qué no por ahí uno es sujeto social, pero en el entorno chico empezamos a ver a muchos caídos, ¿no? En esto de que, bueno, han perdido el trabajo, de que les cuesta llegar al fin de mes, o el grado de angustia y frustración, digamos, cuando tenés que proyectar el mañana, que a lo mejor el mañana, no te digo el mañana es el año que viene, sino que el mañana es el mes que viene. Sí, yo ¿no? creo que hay en parte hay expresiones, digamos, o fenómenos depresivos que tienen en buena medida que ver con todo esto que describís, porque estamos como viviendo atravesados por una propuesta bastante esquizofrenizante, digo, ¿no? Que nos parte en varios pedazos por un lado, y todo un mandato social vinculado a la cuestión más hedonista, de vivir el hoy, la búsqueda del placer y la felicidad, y por la vida del consumo, etcétera, etcétera. Claro. Por otro lado, pervive algo de cierto espíritu, si querés, moderno, de pensar en el valor del progreso, de la proyección, del futuro, de cierta idea de secuencia, ¿no? Quizás los pibes más jóvenes hoy están más formateados, pudiendo suspender algo de eso, pero la gente de mediana edad, digamos, yo escucho a muchas personas que están ahí como nadando entre esas dos aguas con mucha mortificación, ¿no? Porque por un lado dicen, bueno, hoy no puedo hacer determinadas cosas, pero habrá un mañana posible y yo lo necesito ese mañana. Y siempre hablando de aquellos que todavía nos sobra un poquito de hilo en el carretel. Ni hablar, por supuesto. No nos metamos en el terreno de la supervivencia. La supervivencia y de los jubilados. Por supuesto. Que uno dice, el proyectar el mañana, exacto. ¿qué mañana si... No sin embargo, los jubilados, me parece que por su propio formateo subjetivo, con esto no es que quiero idealizar la modernidad del sujeto moderno, habrá cosas buenas que también aporte la vida contemporánea, las tendríamos que indagar, pero bueno, ni creer que todo lo pasado fue mejor. Pero sí creo que los jubilados son personas que se han constituido, se han formateado subjetivamente en función de la idea de un proyecto. Y si bien ellos entienden que se van a morir pronto, digamos, muchos de los que van a las marchas no tienen muchos años más de vida o se están muriendo, hay algo que quieren dejar. Hay una idea de la trascendencia que creo que es lo que hoy está de alguna forma en déficit. ¿no? Claro, vamos a dejarle a los pibes, ¿verdad? Esto que te dicen, claro. Vos mañana vas a ser el jubilado que salga a luchar, hoy estoy luchando también y te convoco a vos para lo que nos va a trascender a todos. Hay una idea de comunidad, hay una idea de trascendencia que creo que es lo que hoy está en crisis, ¿no? Y que especialmente sufre aquella gente que tiene algo de eso en su matriz, digamos, y al mismo tiempo no encuentra condiciones materiales y objetivas que acompañan algo de esto. Yo creo que ahí hay una de las tantas fuentes de sufrimiento que propone este modelo cultural. Yo digo modelo cultural, que por supuesto tiene que ver con políticas económicas y demás, que es fuertemente, diríamos, depresógeno, ¿no? Es como que tiene un montón de elementos para deprimir a las personas. Hay muchas cuestiones, hay muchas aristas, toda la proliferación de mensajes publicitarios en redes sociales, que hoy por hoy son, digamos, también un gran depresógeno, un elemento, un dispositivo depresógeno, es muy fuerte, ¿no? Entonces el hecho de sentir que podés obtener cierto contento en la vida a cuenta de cumplir con cierto modo de circulación en esa red también es depresógeno, porque los likes no alcanzan, porque las gratificaciones nunca alcanzan, es muy engañoso, es muy ilusorio, ya lo sabemos, ¿no? El mercado, digamos, está todo el tiempo ofreciéndote ahí estímulos que no dan como un tiempo, ¿no? Para poder elaborar qué es lo que uno realmente quiere.
Absolutamente. Atrás de qué querés ir, cómo lo querés construir. Y yo creo que toda esa falta... La creatividad arrasada, ¿no? Toda esa falta de creatividad, de capacidad de imaginación y hasta diría de imaginación radical, ¿no? En el sentido de instituir realidades nuevas, como decía un teórico Castoriadi, nos va también deprimiendo, ¿no? Yo creo que eso, como de ir atrás de esa ristra de salchicha sin saber muy bien qué es, pero que parecería que ilusoriamente nos da una pertenencia y algún cobijo, nos va como dejando más desapropiados, no solo de lo íntimo, sino del encuentro colectivo a partir del cual imaginar, eso es interesante. Tomar la iniciativa y elegir. Claro, y a dónde ¿no? iba ahí mi pregunta, que tiene que ver con esto. Somos una especie que, bueno, ha trascendido, ha evolucionado. Algunos tienen alguna que otra teoría, pero yo creo que tiene que ver con esto de la vida en comunidad, ¿no? De colectivizar un montón de cuestiones. En tiempos donde nos llevan a formatearnos como sujetos netamente individuales, donde lo colectivo está mal visto, ¿no? Porque esto tiene que ver con uno y que sos vos, que la meritocracia, que la salida, y nos lleva a digamos, a enfrascarnos cada día más hacia adentro nuestro, donde todavía tenemos un sinfín de preguntas sin responder, y que esa la vamos a zanjar, o que esos estados de ánimo que están golpeados, cascoteados, a veces con lo colectivo, con la juntada de amigos, de compañeros, o de salir a una plaza y relacionarte, te propone otra salida, digamos. También creo que va, ¿no? Esto de, como política, como idea, sujetos individuales, porque lo colectivo generalmente también funciona como algo salvador, ¿no? Absolutamente. Cuando lo colectivo puede también plantearse en términos de un encuentro honesto, franco. Viste que la palabra honestidad es como que se dejó de usar. ¿No tenés la impresión como que está re...? Sí, o se la apropian los deshonestos. Totalmente. Claro. Pero hay esta cuestión de poder mostrar algo de la propia hilacha. Sí, totalmente. No, de juntarnos y decir, sí, con mi pibe tengo este problema, yo con mi piba tengo este. Claro. Y sí, con mi laburo tal cosa. Y vos sabés que sí, o con mi pareja, con el trabajo, con la familia, con lo que sea. Absolutamente. Cualquier orden de la vida, ¿no? Que se pueda compartir en una clave de franqueza, me parece que habilita, ¿no? Un salvataje, digamos, una soga ahí de la cual agarrarse para poder, digamos, evitar esas caídas que cuando son tan individuales, digamos, refuerzan esta idea del que la culpa es propia exclusivamente. Hay una responsabilidad, lógicamente, en ver qué hacemos con el estado que padecemos, ¿no? Pero si no hay ciertas condiciones en el entorno que facilitan esos encuentros, digo, para poder generar también estas identificaciones que desalojan de la culpa, porque en ese encontrarme con el otro, el que también le pasa, yo también puedo ver, digamos, que no es algo solamente mío. Y si podemos pensar también que la relación con el entorno condiciona algo de esto, probablemente le damos otra vueltita más, entonces ya ni es todo tan individual, o no es la culpa exclusivamente individual, ni es algo tan inmodificable si podemos pensar juntos que con eso. Es importante esto de la honestidad, ¿no? De compartir honestamente el momento con el otro, porque muchas veces estás esperando que a ver si el otro te tira algo, ¿no? Para decir, uy, me habilitó, ¿no? Me habilitó, yo también, ¿no? Y el alivio que se siente ahí, digo, evaluémoslo desde el punto de vista de la consecuencia en el plano afectivo, ¿no? El alivio, la distensión, la amorosidad que circula ahí y que permite también esto de poder decirse cosas que no siempre son amorosas en el sentido de ay, lo lindo y lo bueno y el elogio. A veces son interpelaciones que nos podemos hacer, pero cuando están pensadas en la línea justamente de no quedarnos con un rencor, sino de poder construir una relación sincera, va permitiendo también un modo de zafar de la depresión, ¿no? Digo, que puede aparecer algo también de lo que molesta, de lo que enoja en las relaciones, no solo de lo que me da mal, sino de lo que también te puedo adjudicar a vos, que me jodió de lo que hiciste. Y digo, me parece que hacer esa apuesta al encuentro franco o sincero, a riesgo de que el otro se me enoje un poco y ofenda mi narcisismo, también va contribuyendo, va creando cierta inmunidad, digamos, personal y colectiva para contrarrestar algo de todo lo que nos viene a deprimir, ¿no? Y que tiene que ver con una cultura también que es del silencio, que es de no poder decir los enojos y ser correctamente políticos, al mismo tiempo decir la muerte a medio mundo, ¿no? O sea, como que también, y después sentirse mal por eso, digo. Mirá en qué me convirtieron, ¿no? Lo estoy caricaturizando. Sí, tal cual. Muy explícito, no, pero es tal cual, es tal cual. En algunos casos sí, en otros menos, digamos, pero bueno. Claro. Algo de esto que podemos pensar estos correlatos también entre cómo no dar lugar al conflicto, que ya lo hemos charlado acá alguna vez, engorda fantasmas, digamos, de destrucción.
¿no? Y eso y en suelen tiempos ser... donde la hiperconexión, en tiempos de pantalla, en tiempos donde claramente nos enfrascamos en algo y donde no compartimos. Y cada el uno face tendrá to que hacer face. cargo, claro, el cuerpo a cuerpo, el face to face, las cuestiones de decir, che, hablemos, y van saliendo los temas que resultan sanadores. A veces una charla, un intercambio resulta extremadamente sanador, ¿no? Y uno se va alivianado y proyecta otra cuestión. O sabe que puede contar con cierta persona para poder charlarlo, ¿no? Desde el psicoanálisis, desde la compañera o el compañero en la mesa, la familia, el hijo, el abuelo, el tío, el amigo, el vecino, el comerciante, ¿no? Porque aparte hay una estamos atravesados en este contexto por un montón de cosas similares, ¿no? Algunos lo pueden exteriorizar, otros no, pero cuando uno se anima, después, bueno, por ahí queda uno, ¿no? Es decir, mañana y el fin de mes está todo muerto, no pasa nada. Ahí ni te cuento, cuando uno tiene comerciantes de cercanías, amigos, pero digo, ¿a qué tenemos que estar alerta, Maga? Digamos, con el tema de si estoy un poco bajón por una situación, pero yo al ratito estoy bien de vuelta, mañana me sobrepongo, porque uno está acostumbrado a salir, a bajar, a salir. Algunos 2 o 3 alertas que tener cuidado, decir, che, está entrando en, no sé si está bien denominado, cómo se ve, el pozo depresivo, ¿no? Bien, me parece que cuando empiezan a perder sentido algunos proyectos que sostenían, o algunos sentidos que sostenían, y algo de eso se va, podríamos decir, cronificando, dando muy reiteradamente, y nos vamos angustiando mucho, o algo de esto asusta, o algo de esto empieza a atacar algunas funciones de autocuidado, digamos. Por más leve que sea todo eso, es un motivo para poder consultar, para poder abrirlo a otro, para poder pedir ayuda, y que podamos también pensar que esa ayuda sea buscada de una forma acompañada, que no sea a cualquier lugar, que no sea cualquiera. Digamos, el campo de la salud mental, también tenemos que decir, está compuesto por muy diversas propuestas, ¿no? Y todas se llaman salud mental, o propuestas de salud mental. Claro. Entonces, lo que yo diría también es que esa alerta que puede llevar o motivar una consulta también está acompañada de la alerta que esa consulta no se despliega en cualquier espacio, ¿no? Claro. Poder estar pensando que es un espacio que lo aborde justamente con la complejidad que merece un problema tan complejo como el del sufrimiento depresivo. Tal cual. En una realidad que parece ser una película de clase Z, ¿no? Pero que la estamos viviendo, que tenemos un presidente hoy con salidas que uno creyó nunca poder contemplar. Digo, algunos le llaman que no es otra cosa que el fiel reflejo de la salud mental de la sociedad, ¿no? Sí, creo que... ¿Cómo podemos abordar? Porque la verdad creo que es más, porque la cuestión de la identificación que hubo con él también es un proceso súper complejo. Claro. Hay personas que han como omitido algunos aspectos, te diría que no se comportan en su vida exactamente no de una forma eso, tan jodida. Sí, hay una naturalización que se viene construyendo desde hace décadas, digamos, con programas donde está absolutamente abonada y legitimada la falta de respeto al otro, la falta de ética, la burla hacia el otro, digamos, el bullying es algo que... La insensibilidad. Estimuló, ¿no? Tinelli desde los 90, Gran Hermano, en fin, tenemos mucha producción cultural más mediática orientada a generar nuevos estándares de tolerancia respecto de ciertos personajes, podríamos decir, inhumanos, perversos, bueno, se pueden usar distintas categorías, sí, basta con ¿no? repasarlo en YouTube, Mala ¿no? gente. Es cierto eso, en los 90, esto de convocar, me acuerdo los 30 segundos de fama que había y se llevaban a personas a participar para reírse literalmente de lo que hacían, ¿no? O los bloopers, o las cámaras ocultas, bueno, en Gran Hermano el triunfador es el más freak, el más, bueno, en fin. Manipulador, ¿no? Esto de winners y losers es algo que ya tiene sus décadas, ¿no? Entonces... Que después sorprende. Mirá lo que pasó en la escuela. Claro, ¿no? Bueno, exacto, porque aparte nadie pudo construir ahí un discurso suficientemente potente para discutir con ese otro, ¿no? Y muchas veces por esto de no animarnos, de no pasar por la situación incómoda de ganarnos algunos enemigos, de que algunos se molestan. Esto lo hemos conversado en otras circunstancias, ¿no? El hecho de cómo a veces no decimos para no generar eso que después va a hacer que te acusen de productor de grietas. No es productor, es una toma de posición, no obligo a nadie. En todo caso, la pongo en juego y pensemos si hay otras opciones y que cada quien elija, ¿no? Pero ya parece que plantear una diferencia, ¿no? Es motivo de discordia. Entonces, bueno, cuando no puede haber conflicto, cuando no puede haber discusión, cuando no puede haber algo de incorrección política y demás, bueno, la sociedad se va deprimiendo y queda como mascota, parafraseando a Cristina, que ha sido tan atacada esta semana, queda como mascota del poder.
¿no? Queda ahí Claro. como un partener, a veces voluntario, a veces involuntario, ¿no? Haciendo el juego, digamos, ¿no? A quien se supone que viniéndote a ofrecer una solución, en realidad te está jodiendo. Y vos sin darte cuenta. Por eso digo, es re complejo analizar el efecto de identificación o el fenómeno de la identificación con un personaje como Milei, que, bueno, parece que se permite sacarse todo el odio de encima, está súper maníaco, podríamos decir. Y esta me parece que también era otra cuestión interesante que me interesaba compartirles si hay un minutito más, Sí, claro, con claro. relación a la cuestión de la manía, ¿no? Porque cuando vos decís las formas por ahí larvadas de depresión y cómo estar atentos a esto, porque quizás tenemos un problema más serio del que parece. A veces esto tiene que ver con el modo en cómo se manifiesta la depresión por la vía de la omnipotencia y del puedo hacer todo, Claro, ¿no? De esas personas hiperexcitadas, viste que ahora esto de la hiperquinesis, la hiperactividad, y no estoy hablando de los niños con diagnósticos mal o bien puestos de ADD, sino de seres humanos adultos, de personas adultas que no paran, que son muchos, ¿no? No parar y estar todo el tiempo sintiendo que hay que estar produciendo una cosa u otra, todo el tiempo conectado. Estos son también modos en cómo se puede estar expresando una depresión encubierta, un no poder encontrarse con lo que no se puede, un no poder encontrarse con la frustración, un sobreponerse a la frustración, haciendo de cuenta que no pasó nada, ¿no? Claro. Este es el modo en cómo Freud define la manía, ¿no? Es como un triunfo sobre la pérdida. Entonces, me parece que también poder prestar atención a esto, que muchas veces pasa porque hace mucha sintonía, podríamos decir, con el modelo cultural encumbrado en esta época, ¿no? Que es el de ser hiperproductivos, súper rendidores, siempre poniéndole el pecho, pudiendo, ¿no? Y que, bueno, yo no le temo a la realidad, digamos, porque parte del yo problema. trabajo, ¿no? Como si... Ahí se terminase todo, ¿no? Sí, tal cual, exacto. Es cierto. Yo me tengo que levantar todos los días igual, claro, te están jodiendo, igual. Sí, te están rejodiendo. No, yo me levanto todos los días igual a laburar. Que ¿no? tengan miedo los vagos, te dice, ¿no? Sin duda. Es un gran aporte, como siempre, Maga, el que haces acá. ¿El psicoanálisis tiene siempre 1 o 2 puntitos sobre los que generalmente va la depresión? ¿O puede ser muy amplio y transversal lo que te invita a deprimirte? ¿O siempre hay un disparador que tiene que ver con lo laboral, lo amoroso? La pregunta, no, está buenísima la pregunta. No, pueden ser, siempre en psicoanálisis se habla de la pluralidad indefinida, infinita de objetos. Claro. Ahora, hay algunos psicoanalistas que trabajan de una forma muy interesante la cuestión de la depresión para justamente problematizarlo de modo complejo y te dicen, no alcanza con que se esté triste, no alcanza con que se esté inhibido, ¿no? Tiene que haber algo, como te decía antes, jugado por el lado de la autoestima, de la culpa, pero por ahí tampoco alcanza. Hay un analista que dice algo muy interesante, Hugo Bleichmar, que es, tiene que haber un modo particular de relacionarte también con el deseo, ¿no? Ajá. Y dice, cuando estás muy fijado a un deseo irrealizable y convivís permanentemente con esa frustración, probablemente ahí haya depresión. Mirá vos, qué interesante. ¿No? Así que bueno, creo que esa puede ser la punta para seguir pensándolo. Sí, claro, sin duda. Y ver qué nos pasa cada uno. Sí, con tal eso. Cual. Y también, como decía, las manías, la obsesión, tantas cuestiones, ¿no? Que mirá vos terminan desembocando, o por lo menos esto último, ¿no? De un sentimiento que lo empujás todo el tiempo, que termina frustrando, pero termina deprimiendo a la vez, ¿no? Cuando te crees que además es un problema tuyo, a veces no se ponen las cosas por otras razones. Cuando gobierna Milei, bueno, hay ciertas cosas que no se pueden. O se podrán más lento, ¿no? Pero si vos pensás que el problema es exclusivamente tuyo, porque, digamos, viviste además o te formaste de un modo en el cual tuviste que defenderte omnipotentemente de algunas cosas que te dañaron o te dolieron para que no te dañen, va dándose todo podríamos decir, una confluencia, ¿no? De elementos, de factores, de motivaciones, ¿no? Seguro, para pensar por qué lo social también impacta de esa manera en esa persona y en otra de otra. Totalmente. Bueno, más agradecimiento, como siempre. A ustedes por la ocasión de pensar. Son temas que nos ayudan a poder un poco repensar también la realidad, esto que a nivel contexto nos afecta tanto y que lo emocional, el tema de la salud mental vuelve a estar permanentemente, si bien siempre está en jaque, ¿no? O en tensión, da la impresión de que hay contexto que lo pone mucho más, ¿no? Seguro. En tensión, y claramente es uno, así que el tema de la depresión es algo que nos empujaba a poder debatirlo y después seguiremos.
Como no, cuando porque quieran. es amplio el psicoanálisis, ¿no? Entonces, y es amplia la problemática que también acarreamos en estos tiempos. Magali, el agradecimiento nuevamente. A ustedes, por favor, por ayudarme a pensar también. No, por favor, el agradecimiento es nuestro. Magali Besón estuvo con nosotros, así que charlando un poquito, salud mental, depresión, ¿no? Estos por ahí puntales que necesitábamos conocer un poquito más el detalle desde el psicoanálisis, desde una profesional de la salud mental como es Maga, y que siempre tiene esa claridad conceptual para que podamos extraer y absorber lo que nos dicen. Siempre también sostenemos lo mismo cuando charlamos con economistas, tratar de hablar fácil, para que aquel que pueda, ¿no? Como lo hace Maga del psicoanálisis, entender de qué se trata y no complejizar aún más ciertos estándares de vida. Fabián Arias, Hernán Cabrera, el amigo García, todos ellos trabajando para Catalejo detrás de cámara. El beso grande de la flaca Gentile, que estará recuperada seguramente la semana que viene. Nos reencontramos justamente la semana entrante por más Catalejo con esta agenda que tanto nos gusta. Chao, gracias.